Bien, pues buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Gracias por el espacio. Gracias a RAN por coordinar todo este tour de seguridad. Yo soy Arturo Medina. Estoy a cargo del desarrollo de negocio para la región Latinoamérica en Varonis. Somos una compañía israelita con ya más de 15 años en el mercado y enfocados nuestras soluciones hacia la protección de datos. En esta ocasión, el enfoque de la charla está dirigido hacia cuáles son los principales riesgos que el trabajo remoto está representando para las organizaciones y cómo RAN y Varonis ayudan a proteger esos datos que están en contenedores on-premise o en contenedores en nube, pero que están siendo accesados por usuarios que están trabajando de manera remota. Ese es el foco de la presentación. Y bueno, pues a la orden, si hay alguna pregunta en la opción de chat de la sesión. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? Esto no es un secreto para nadie, dado que las compañías tuvieron que habilitar muy rápidamente que la gran cantidad de usuarios o la gran mayoría de usuarios pudiera seguir colaborando en la información, accediendo a la información de negocio, pero desde el exterior. Eso representó, abrió varios riesgos. Por un lado, pues todas esas personas que hoy están trabajando de manera remota, no todos tuvieron la asignación de un equipo de cómputo con un perfil corporativo u otorgado por la empresa y con todas las capas de seguridad corporativas, sino muchos de ellos son usuarios que están trabajando desde casa, conectándose vía enlace internet, pero desde su equipo personal. Y ese equipo personal, pues no necesariamente tiene el antivirus corporativo, las políticas de restricción, etcétera, etcétera. Entonces hay bastantes puntos de acceso remoto a la información centralizada en las compañías derivado de esa situación. También cuando se tuvo la necesidad de poner disponible información, archivos, carpetas compartidas de manera muy rápida para ser accesada por esos usuarios remotos, pues lo más rápido era provisionar espacios en nubes públicas, como en este caso Office 365, de tal manera que los usuarios no perdieran pues ese aprendizaje, uso que ya tenían de plataformas Windows, Office, Word, Excel, en la red corporativa, no fuera tan disruptivo para ellos un ambiente distinto. Entonces, el ambiente Office 365 le proporcionaba justamente a los usuarios finales un entorno conocido, un entorno Windows. Pero bueno, eso también implicaba otras situaciones que vamos a platicar ahora. En este sentido, también la seguridad se convirtió en un elemento importante no solo para la seguridad en sí misma, sino también para la continuidad de negocio, porque todos estos cambios que ya platicamos tuvieron que ocurrir pues, prácticamente de la noche a la mañana. Eso abrió toda una serie de oportunidades para código malicioso, atacantes. ¿Por qué? Porque en esa reorganización rápida que las compañías tenían que hacer, en esa de poner disponible la información en entornos públicos, al final Office 365, Google, Amazon siguen siendo entornos públicos, nubes públicas, pues siempre hay situaciones que las áreas de seguridad o de IT no siempre pudieron controlar a tiempo o organizar a tiempo, y ese era el espacio que buscaban justamente los atacantes. Entonces, bajo ese entorno, ¿qué es lo que se ha identificado como riesgos principales en el trabajo o en el teletrabajo y cómo ayudamos a protegerlo? Por un lado, las organizaciones perdieron visibilidad, pues desde dónde y quiénes están accesando ahora los datos desde el exterior. También se perdió visibilidad de dónde se encontraban los datos sensibles. En un principio, los datos sensibles, confidenciales, privados, pues se encontraban quizás resguardados bien en la red corporativa, pero cuando hubo que poner disponible grandes volúmenes de información, terabytes, hacia la nube que estarían accesando los usuarios remotos, pues bueno, ¿dónde quedaron esos datos sensibles? ¿Están en una misma carpeta, contenidos, o están ya dispersos tanto en la nube como en sitio, en múltiples carpetas? Es decir, se perdió ese control de en dónde teníamos alojados los datos sensibles. Por otro lado, los equipos de IT y de seguridad que de por sí siempre ya estaban bastante ocupados con el día a día, pues ahora la carga de trabajo, la carga de reacción, de reorganización, de ejecución, de implementación de todos estos mecanismos bajo estos cambios que nos obligó este año atípico a ejecutar, pues
llevó a que esa carga de trabajo pues se multiplicó por 3, 4, 5 veces. Algunos dirá quizás hasta 10. Pues bueno, esperemos que esa ola haya ya pasado. Entonces, los ataques pues, se volvieron más exitosos, obviamente. No es que necesariamente se hayan vuelto más sofisticados, se volvieron más exitosos porque eran varios los frentes abiertos, varios también los usuarios finales adoptando una cultura de trabajo remoto muy distinta a lo que habitualmente estaban, y no todos ponían atención a pues ese correo quizá con phishing, o a ese estar conectado al servicio VPN, o a no estar subiendo toda la información necesariamente a la nube. Entonces, había varios frentes abiertos, varias situaciones que permitieron que los ataques o el número de ataques haya crecido de forma exponencial. Entonces, bajo esa situación, ¿cuáles son los riesgos que principalmente se han identificado en este esquema de trabajo remoto? Por un lado, cuando las organizaciones establecieron servicios VPN, ¿no? Redes privadas, eh, inmersas en un canal tan abierto como puede ser Internet, pues bueno, ahí hemos tenido situaciones como se vuelve importante poder detectar qué comportamiento está habiendo en el uso de los servicios VPN, qué autenticaciones fallidas ocurren, quiénes están queriendo autenticarse vía VPN desde sitios geográficos totalmente distintos a la organización, o qué intentos de conexión vía VPN están ocurriendo al mismo tiempo desde diferentes sitios. Entonces, no era solamente proveer un canal seguro o privado de conexión, sino también se vuelve importante monitorear y detectar cómo está siendo utilizado ese canal privado de conexión remota, ¿no? Los accesos remotos se vuelven entonces un tema más que relevante, porque es a partir de esos accesos remotos que los atacantes donde enfocan pues toda su inteligencia, todo su trabajo, todos sus algoritmos de ataque repetitivos, hasta lograr, obviamente, la intrusión. Entonces, se vuelve, además de estar monitoreando cómo estaba siendo utilizada la información, pues se vuelve también relevante monitorear qué comportamientos están ocurriendo en los sitios que tenemos destinados para acceder desde el exterior hacia nuestra información. Y pues la manera que la industria de fabricantes, proveedores de soluciones, proveedores de consultoría, de servicios, han eh, coincidido, son temas que ayudan a la mitigación de este riesgo, pues es implementar soluciones de multifactor para la autenticación, también establecer como respuesta a incidentes mecanismos de bloqueo de cuentas. Si una cuenta está teniendo un comportamiento inusual, sospechoso, pues haremos después la investigación forense, el análisis de la causa raíz, pero de inmediato debería bloquearse esa cuenta que está teniendo ese comportamiento. También, obviamente, pues, limitar el rango de el periodo en el que está permitido todos los eventos de autenticación fallida, de login, la VPN. O sea, también no dejar las configuraciones por omisión, sino establecer configuraciones específicas en base a los criterios y políticas que las mismas organizaciones quieran definir para esos servicios. Eh, Actualizar todo el listado de IPs autorizadas, no autorizadas, listas negras, listas blancas, ser muy estrictos, muy cuidadosos de cuál va a ser el umbral permitido o no de intentos fallidos de logins o de autenticaciones. ¿Cuántas autenticaciones fallidas voy a yo como organización permitir por minuto, por hora, etcétera, etcétera? Todos esos análisis y mejoras o tunings son bien importantes. Y un mecanismo también muy válido y cada vez más utilizado en las organizaciones, pues es la utilización de CAPTCHA en, en el mismo proceso de autenticación. En la medida que dos o más de estos factores se utilicen, pues bueno, asimismo en esta medida se reduce el riesgo de la autenticación y de ataques desde el exterior. Otro riesgo que se ha identificado, bueno, aquí un ejemplo por ejemplo, hoy, esta es una imagen capturada de una de nuestras consolas, el motor de alertamiento o de análisis de comportamientos. Y aquí está un ejemplo, ¿no? Cuando hay un mismo usuario
está teniendo actividad de autenticación, en este caso al entorno Office 365, pero este usuario lo está teniendo con diferencia de minutos desde dos sitios geográficamente distintos. Aquí también está un ejemplo de una muestra de los modelos de amenaza en comportamientos inusuales en VPNs que Varonis puede detectar, y si hacemos un desglose más amplio en este comportamiento en específico, pues bueno, también se pueden analizar distintos modelos de amenaza detectables por la plataforma. Entonces, es muy amplio el catálogo de comportamientos que podrían detectarse en esos servicios VPN. Otro riesgo en este entorno de accesos remotos, por supuesto, es el phishing, ¿no? Los usuarios reciben un correo aparentemente válido con una imagen muy bien construida que parecerían correos válidos, pero que pues los usuarios, cuando dan clic a una liga o abren algún documento que trae implícito algún código malicioso, pues es cuando empieza la dispersión. ¿Cómo podríamos mitigar esto? Pues bueno, también es importante que las áreas de seguridad, de sistemas y áreas como recursos humanos incluso puedan estar involucradas para asegurar un entrenamiento, una capacitación, una cultura preventiva del phishing a todos los usuarios finales, que revisen bien la autenticidad del email, si es un correo que no están esperando, de un remitente que no están esperando, eh, ver la URL, la dirección internet que aparece en el navegador, antes de dar clic al botón abrir documento, siempre se muestra la liga de donde proviene o donde nos va a llevar ese clic. Entonces, que los usuarios sepan observar todos esos detalles minúsculos, pero que son tan importantes para evitar pues esa intrusión y propagación de código malicioso. Reforzar el tema de análisis de patrones en el endpoint, en los equipos personales. Hay antivirus que realizan mucho esa tarea. Monitorear el tráfico, o sea, si ya hubo una intrusión, cómo se está comportando el tráfico en red de todos esos comportamientos. Y también, por ejemplo, tener una lista de bloqueo dinámica a sitios maliciosos, por supuesto que también. Aquí en un ejemplo, bueno, podrían estar los usuarios finales recibiendo aparentemente un correo válido, pero cuando ellos quieren dar clic en el documento, podría ser que esos comandos, o lo que se conoce como CNC, Command and Control, un servicio de control y comando, se descarga el código malicioso al equipo personal del usuario, y entonces ese código malicioso es el que habilita que desde la estación de trabajo del atacante se puede ejecutar distintas scripts para tomar control pues, de esos equipos, de esos ambientes. En el caso de, aunque se tenga factores múltiples de autenticación, también hay ataques que pueden dar la vuelta a esos factores multiataques, sobre todo cuando hay una autenticación en línea. Por ejemplo, los usuarios pueden acceder a la página de autenticación de Office 365 si ya había sido descargado sin conocer un código malicioso. Eso se redirige a una página de login prácticamente idéntica a la de Office 365, y aunque hay un factor de doble autenticación, los usuarios finales realmente están alimentando sus credenciales a una cookie donde el atacante captura esas credenciales, y entonces sí va a usar las credenciales para acceder directamente a la página oficial de autenticación de Office 365 con ese usuario y contraseña, y entonces en automático el atacante obtiene ya el acceso a los datos, a los recursos compartidos en la nube de Microsoft de un usuario final. Ese es un ejemplo. Aquí tenemos donde se puede presentar a la víctima la pantalla muy idéntica de autenticación. El usuario pues teclea sus credenciales. Detrás está ejecutando ya la cookie o el malware que está capturando en esa cookie ambos elementos, el usuario y la contraseña. Y pues finalmente ya con esta, cuando le aparece esta imagen al usuario final, donde oye, necesitas aprobar por tema de seguridad, por tema de confirmación, tu acceso,
pues el usuario normalmente cuando ve eso y ve el logotipo de Microsoft, etcétera, pues dice, ok, voy a confirmar que sí, que soy yo el que está accediendo, pues lo hace. Y eso provoca que pues el atacante obtiene esas credenciales y entonces pues, por eso es que puede acceder ya a la información del usuario final. La otra situación es, hablando de nubes, es cuando los datos y cuentas de usuario quedan comprometidas mediante una aplicación maliciosa publicada en Azure. De ahí se vuelve importante también si para la plataforma de Azure, si ustedes tienen esa autenticación vía Azure o ese acceso a la nube como Office 365, no solamente es importante monitorear cómo está siendo utilizada la información que está alojada en OneDrive, SharePoint Online, Teams, que se está compartiendo en ella, quién está compartiendo hacia el exterior información, sino también qué aplicaciones están dando de alta en Azure, qué modificaciones de permisos, atributos está teniendo en mi tenant de Azure para mi organización. Eso es importante porque ahí es donde nacen los comportamientos inusuales de los atacantes. Tenemos aquí un ejemplo, no sé, quizá alguno de ustedes ha visto alguna de estas pantallas donde pues aparece que hay que confirmar el otorgamiento de permisos válidos por la organización. Todos son mensajes que se pueden fácilmente copiar. Aquí, por ejemplo, es lo que les decía, cuando es importante que los usuarios sepan que antes de dar clic en un botón de descarga, de abrir, de conectar, de compartir a cualquier documento que parecería válido, observar, bueno, cuál es la liga que aparece si yo me posiciono en el botón que me dicen abrir. Obviamente esta es una liga, una dirección totalmente ajena a una página corporativa o a la organización en la que estemos laborando. Entonces, todo eso es parte también de la cultura. Ahora bien, bajo todos estos escenarios que conocemos, que están ahí, que existen, que están acechando, ¿cómo es que podemos ayudar RAN y Varonis? Por un lado, bueno, la plataforma de Varonis es una plataforma que puede monitorear, auditar, detectar patrones de comportamiento inusuales y tomar acción automática inmediata para bloquear y contener esos comportamientos inusuales que se puedan estar presentando en cualquiera de estos ambientes que está mostrando aquí la gráfica. En este sentido, pues todo el comportamiento que se tenga en file servers Windows, en toda la nube de Microsoft, en ambientes Unix, Linux, de archivos, equipos de almacenamiento NAS, perímetro, como son esos puntos que mencionaba, VPNs, web proxies, DNS, otros almacenamientos de nube, directorio activo, SharePoint. Es decir, ustedes tendrían con la solución RAN Varonis una vista de 360 grados de auditoría, comportamiento y ubicación de datos sensibles en todo este entorno de data no estructurada, bajo una misma plataforma, en una misma consola. ¿Cómo se ve eso? Bueno, pues este es un ejemplo de un tablero web de estos alertamientos. Van a poder tener en tiempo real información sobre cuáles son los comportamientos, cuántos y cuáles son los comportamientos que se están presentando en el entorno VPN o por usuario o por cuenta de máquina accediendo a esos repositorios centrales, cuáles son los modelos de amenaza que se están presentando en este momento, cuál es el nivel de riesgo de cada uno de ellos, o una vista consolidada por plataforma que estemos ayudando a monitorear a ustedes. También van a poder ver a detalle justamente la descripción de esos eventos, si estamos teniendo un patrón o un modelo detectado como ataque de fuerza bruta, en qué servicio, por qué usuario, y si es un comportamiento categorizado, en qué modelo de amenaza, cuál es el origen geolocalizado de ese comportamiento, cuál es el equipo, la máquina que está teniendo ese comportamiento. Eh, También, como mencionábamos, modelos ya reconocidos de ataques hacia accesos remotos, desde etapas tempranas, como puede ser la intrusión. La intrusión es una etapa temprana siempre de cualquier ataque. La escalación de privilegios, el movimiento lateral, son etapas subsecuentes y finalmente cualquier ataque o ransomware va a llegar a la encripción, pero que sepan que Varonis y RAN pueden ayudarlos a detectar, analizar y contener ataques desde sus etapas tempranas. Entonces, el 50%, por ejemplo, de los ataques ransomware tienen su origen hasta 5 meses antes. Ya se encontraba ese malware infiltrado en la infraestructura. Entonces, es importante también que sepan que pueden contar con la detección temprana.
desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, este ejemplo muestra un punto de vista desde cuál está haciendo el acceso atípico a datos que contienen información sensible, en este caso regulados por la normativa GDPR, datos personales de ciudadanos europeos. Entonces, analizar qué tipo de dato está teniendo un comportamiento inusual, qué usuario, qué plataforma, qué repositorio, desde qué origen, pues es así de fácil y de amplio o granular también en lo que la plataforma de Varonis puede ayudar en la detección y en el análisis. Voy a rápidamente, para los minutos que me quedan, a mostrarles de manera completa el tablero. Aquí todos los comportamientos anómalos detectados pues, se publican aquí. Entonces ustedes van a poder mirar cuál es el top de usuarios que más alertamientos está teniendo. Veíamos también los modelos de amenaza hace un momento en la lámina, pero también pues el origen geolocalizado de la actividad. Y pues finalmente también un compendio en este tablero web, un compendio de cuáles son los indicadores claves de seguridad que debo tener en control en mi entorno de datos, en mis file servers, y cómo me encuentro en este momento. Oye, pues bueno, 36% de tus carpetas pueden ser accesadas por cualquiera, ¿no? Pues bueno, ¿cuáles son esas carpetas? Entonces voy a mi área de seguridad, mi área de gobierno IT puede tener visibilidad absoluta de el nivel de riesgo en que me encuentro y establecer acciones automáticas por Varonis o de remediación manual, si así se desea, para que las áreas operativas lo realicen, para ir mitigando todos estos indicadores que pues, están exponiendo mis datos. Las compañías tienen mucha actividad. ¿Cuánta actividad realizan los usuarios en las carpetas compartidas, en el entorno cloud, en el entorno on-premise? Es muy amplio. Tenemos clientes que llegan a tener hasta 1 millón de eventos por día. Analizar eso de manera manual, de manera humana, es muy difícil, es imposible. Entonces, la plataforma de Varonis que ofrece RAN, pues también les da una manera muy ágil de entender qué está sucediendo, qué está pasando y priorizar esos análisis. Entonces, si yo tengo todos estos eventos que se están presentando en todas mis plataformas, sitio o nube, pues bueno, aquí tengo una manera fácil de entender qué está ocurriendo. ¿Cuáles son los eventos que están ocurriendo sobre datos sensibles, confidenciales, privados? ¿Qué está pasando ahí? Pues está pasando todo esto. Sitio o nube. Este es un file server Windows, donde está viendo consulta, creación de archivos por estos usuarios en estas carpetas, pero también podría organizar yo esto por plataforma y entonces mirar, además del file server, qué está ocurriendo en el OneDrive, qué está ocurriendo en el SharePoint Online, saber, por ejemplo, desde qué IP está ocurriendo esos comportamientos de mayor a menor incidencia, o desde qué tipos de cuenta, o desde qué equipos, o desde qué plataformas, cuáles son las rutas que más comportamientos están teniendo. Entonces tengo un entorno, una vista 360 grados de toda la actividad inusual en mis entornos de data no estructurada, sitio o nube. No sé si, bueno, queda para respetar el tiempo asignado a los siguientes presentadores, si todavía queda tiempo para preguntas y respuestas, pero esperamos haber podido mostrar de manera general cómo la plataforma de Varonis provista por RAN ayuda a entender qué comportamientos, cómo está siendo utilizada la información alojada en sitio o nube, accedida por usuarios dentro de la red o que están accediendo de manera remota por teletrabajo necesariamente hoy en día. Gracias, No, al Arturo, contrario, gracias por a la ustedes. presentación. Estamos a la orden para cualquier cosa que se Muchísimas requiera gracias. posterior a esta charla. Buenísimo, gracias. Hasta luego.